Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es @primumgradus. Estamos en iVoox, en Primum Radio, en la radiodelahistoria.com, en YouTube y en más sitios. Y vamos a continuar la historia, los retazos de la historia, de la filosofía, porque ya os digo, son pinceladitas. Autores más o menos por orden cronológico. Y ahora vamos a hablar de San Agustín, de Agustín de Hipona, que para la cristiandad latina es el más grande de los padres de la Iglesia, se entienden. Los padres de la Iglesia son esos grandes autores espirituales que van del siglo I al VIII y que son como el fundamento del posterior desarrollo teológico. Había grandes padres de estos en Oriente y en Occidente. Pues de los occidentales, el más sobresaliente sin duda alguna es San Agustín, que extiende su influencia por toda la Edad Media y es el que prepondera, al menos hasta que aparece Tomás de Aquino, que desde luego no se enfrenta totalmente a él. Digamos que acepta muchas de sus tesis y lo tiene como una fuente de autoridad, en otras le contradice. Y después, más allá, continúa la influencia de San Agustín. Entonces, tiene una vida muy apasionante y me he encontrado con un pequeño problema. Es una vida apasionante, con lo cual, si nos colgamos de su biografía, pues esto no avanzará. Esto es una historia más o menos centrada en las ideas filosóficas. 2, es un autor eclesiástico y por lo tanto la teología es muy importante para él. De hecho, para él la filosofía es como un instrumento para entender más las cosas de Dios. Así que he decidido hacer este programa intentando ceñirme lo más posible a las ideas estrictamente filosóficas, que evidentemente no se pueden desligar del resto de su biografía. O sea que habrá que hacer referencia a todo lo demás. Y su biografía propiamente dicha y sus ideas religiosas y sus fervores religiosos, pues los dejaré para un programa en que hablaré de la biografía de San Agustín. Así que vamos a intentar ceñirnos, ya os digo, lo más posible a su faceta filosófica. Sin embargo, voy a hacer 4 pinceladas sobre su vida. Nació en Tagaste, el 13 de noviembre del 354. Tagaste es el norte de África, más o menos por donde está Túnez. Su madre, cristiana, era Mónica, y su padre, Patricio, era pagano. Entonces, la influencia de la madre, pues en los primeros años fue grande, pero a medida que el niño fue creciendo, ya de bien pequeño, se fue desviando y su madre veía como el muchacho retrasaba el bautismo. Y su padre contento, porque era un pagano convencido, aunque al final se convirtió, quizás también por los rezos y la paciencia demostrada por Mónica. Santa Mónica ganó su santidad a base de paciencia y de rezar por la conversión de su hijo y de su marido. Se trasladó a Madaura para estudiar. Hay un ambiente más o menos frivolón, pues que había por Cartago y por esa zona, pues acabó cayendo en ritos orientales de estos así iniciáticos, con prácticas orgiásticas y sensuales, y se echó un amante con la que convive durante 10 años. Pero sin embargo, la lectura del Hortensio de Cicerón, pues ahí enciende una chispa y decide buscar la verdad. Para él, la verdad que le ofrecía el cristianismo, pues la veía como una especie de cuentos para niños. Así que cayó con armas y bagajes en manos de los maniqueos, que era una doctrina que parecía ofrecerle una presentación racional de la verdad y de la existencia del mal. 2 principios, el bien y el mal, absolutamente equiparables en poder. Una explicación dualista y además materialista. Agustín no admitía una realidad inmaterial. Sus propias pasiones y deseos, de los que era muy consciente, podía atribuirlos así a una causa externa a sí mismo. Y aunque los maniqueos condenaban la sexualidad desbocada y comer carne y todas estas cosas, pero resulta que esto se daba para los puros. Tenían algo de gnosticismo. Si habéis seguido mis capítulos sobre el gnosticismo lo sabéis, somos los puros, los que sabemos. Pero él era un mero oyente, así que estaba salvo. Se alejó del cristianismo, por lo tanto, en lo moral y en lo intelectual. Y cuando regresó a Tagaste en el 374, allí enseñó gramática y literatura. Y volvió otra vez a Cartago, vivió con su amante y tuvo un hijo, Adeodato, y ganó premios literarios. Es un hombre que se le daba bien estas cosas. Pero finalmente resulta que lo de los maniqueos no acababa de satisfacerle.
sobre todo el problema de la fuente de certeza. Incluso un tal Fausto, un obispo maniqueo amable, pues dijo, venga, ¿qué dudas tienes? Pero ni siquiera, agradeció los servicios, pero no me has resuelto las dudas. Bueno, la cuestión es que da con sus huesos en Roma. ¿Y por qué? Porque ahí piensa que hay buenos estudiantes que además pagan y tiene posibilidades de éxito. Digamos que ahí daba clases, rompía el alma para meter las asignaturas de literatura latina y esas cosas que él daba y no le pagaban. Y bueno, pues ahí hizo una academia de retórica, pero tampoco le pagaban. Así que acabó de profesor municipal en Milán en el año 384. Y allí en Milán ya empieza a ver con mejores ojos al cristianismo. Su madre, que ya estaba harta del amante y ya quería un santo matrimonio para él, pues intenta que se case con una honesta muchacha, pero él escogió otra amante. Y abrazó la otra filosofía de moda, el neoplatonismo. Y claro, si neoplatonismo es una revivificación del platonismo, así que no es muy compatible con el materialismo. Así que deja el materialismo y acepta la idea de una realidad inmaterial. Y empieza a ver razonable el cristianismo. Relee el Nuevo Testamento y algunos testimonios de vida le acercan al cristianismo, sobre todo de San Ambrosio, que es un obispo. No voy a entrar en quién es San Ambrosio, ya lo veréis en el capítulo dedicado. La cuestión es que aquí ya se convierte al cristianismo y acaba siendo obispo. Y perdón que corte tan abruptamente esta biografía. Obispo de Hipona, en el norte de África, y él muere cuando los vándalos están asediando a su ciudad, todo un símbolo. Ya hemos visto así, muy brevemente, su biografía. Y vamos a ver cuáles eran los grandes problemas filosóficos que se planteaba Agustín y los que investigó. El primero de estos grandes temas que vamos a nombrar es el problema del conocimiento. Vamos a darle ese título, el problema del conocimiento, que para Agustín era la relación que había entre fe y razón. En tanto que ambas para él tienen su origen en Dios, no pueden estar opuestas. Eso sí, la fe es una gracia de Dios, es un regalo, un conocimiento que nos ha sido revelado en las Sagradas Escrituras, por ejemplo. Y como es una palabra de Dios, no puede tener contradicción, no puede ser contraria a la razón, porque nuestra razón es un reflejo de la razón divina. Digamos que nos hace llegar a conocimientos que por la sola razón no llegaríamos, están por encima de la razón. Pero que estén por encima no significa que lo nieguen. La razón meramente natural, sin la guía sobrenatural, sin esa revelación, pues da lugar a la filosofía. Y aunque es limitada y frágil, es buena porque favorece la religión, permite comprenderla de una forma intelectual, aunque imperfecta siempre, y así ahondamos más en el conocimiento de las verdades religiosas, y nos ayuda a refutar las herejías y a convencer a los que dudan. Fe y razón se complementan. Creo para entender y entiendo para creer. La famosa frase de San Agustín. Como el hombre es un ser con una sustancia material y otra espiritual, consecuentemente habrán dos tipos de conocimiento. El sensitivo, que pertenece a la sustancia material, y el intelectual, que está relacionado con la parte espiritual. Digamos que San Agustín no rechaza radicalmente el valor de los sentidos, el conocimiento sensitivo, porque nos informa de cosas reales, de las cosas sensibles, incluso de nuestro propio cuerpo. Y además este conocimiento es necesario para la vida práctica, para poder sobrevivir. Hace esta precisión: la sensación es común a los animales y al hombre, pero nosotros tenemos algo más, y ese algo más es la razón, con la que podemos alcanzar un conocimiento más elevado de la realidad. Y esto es lo que llama
el conocimiento inteligible. Ya veis, conocimiento sensible de los sentidos y conocimiento inteligible de la razón. Mediante la razón inferior conocemos el mundo sensible, que es temporal y cambiante, y eso nos sirve para resolver el día a día, las cosas prácticas de la vida. Pero gracias a la razón superior, al conocimiento inteligible, podemos alcanzar las esencias, lo inmutable, lo necesario y eterno, pues como por ejemplo los objetos matemáticos. Eso es el mundo inteligible, y también a Dios. Y de ahí deducimos las verdades eternas, inmutables y comunes a todos. Y esto nos recuerda mucho a Platón, el mundo de las ideas, el mundo material. San Agustín combatió el escepticismo. Creía que era posible la certeza de verdades, por ejemplo, como el principio de contradicción, es decir, nada puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo un mismo punto de vista. O la existencia de las propias sensaciones de las cosas. Y más aún, de un modo que nos recuerda a Descartes, mostró también que podían existir verdades indubitables a partir de los hechos de conciencia. Si Descartes, estoy haciendo un spoiler, dice aquello de cogito ergo sum, pienso, luego existo, San Agustín piensa que el hecho de que podemos dudar de cosas es una muestra de que existimos. En cuanto al conocimiento objetivo, referido al mundo inteligible, sus verdades no dependen del mundo sensible, ni tampoco de la mente humana. Nuestra mente tiene que aceptar ese conocimiento y reconocer que tiene validez absoluta. La verdad es una y la misma para todas las personas y es inmutable y eterna. Estamos en algo muy parecido al mundo de las ideas de Platón, ¿os acordáis? Pero como nuestra razón es limitada, es temporal, es finita, pensó San Agustín que para alcanzarlas era necesario el auxilio de algo que también sea eterno e inmutable. Y ese algo eterno e inmutable que nos hace ver esas verdades es Dios. Las ideas ejemplares y las verdaderas eternas están en Dios. Para aceptar las verdades eternas, universales y necesarias, nuestra inteligencia, nuestra alma, tiene que estar iluminada por Dios. Dios nos da la luz. Eso es la teoría de la iluminación. Y ya hemos hablado de Dios, pues vamos a ver cómo plantea vamos a llamarle el problema de Dios. El argumento principal de San Agustín para probar la existencia de Dios parte especialmente de esas verdades eternas que están en el interior de nuestra alma. Allí encontramos esas verdades universales, inmutables y necesarias, como los primeros principios de la razón. Su fundamento no pueden ser las cosas físicas, realidades que son contingentes, que hoy están pero mañana no están, que tienen finitud en el tiempo, son cambiantes. Pero tampoco nuestra alma puede ser el principio, porque también cambia. Estas verdades nos trascienden, están por encima de nosotros. Por lo tanto, debe existir algún ser que posea sus características y sea su fundamento, Dios. Dado que es tan superior y distinto a las cosas finitas, no podemos conocerlo con toda fidelidad, pero sí cabe una cierta comprensión de su ser. Y aquí entra la razón. La filosofía nos ayuda a comprender. Ahora vemos aquello que decía, creo para comprender y comprendo para creer. Pues aquí empieza a tener su sentido. Bueno, y aquí empieza a desarrollar su teología sobre la Trinidad, que si os parece bien la vamos a saltar, aunque está muy imbricada de su filosofía, pues trata de de aproximarse racionalmente. Nunca se puede explicar porque no deja de ser un misterio, pero sí que se puede ahondar en el conocimiento, ahondar en el misterio y sacar consecuencias. Luego habla de los atributos de Dios. San Agustín da un paso importante para superar de aquel, gnosticismo o casi panteísmo del que venía, influido por sus escarceos con las teorías orientalistas, con el maniqueísmo, y pasa a hablar de un Dios personal. Un Dios libre y con capacidad de amar, de tal manera que la creación es un acto libre del amor de Dios, que crea el mundo por amor. Dios creó la materia informe y caótica en la que depositó todos los gérmenes de las cosas,
o razones seminales, de los que a lo largo del tiempo irán formándose todos los seres. Utilizó unos modelos o arquetipos para crear las sustancias finitas. Esto es la doctrina del ejemplarismo. Las ideas que existen en su mente o inteligencia, y que son como las esencias de todas las cosas, eternas, inmutables y fundamento de todo conocimiento perfecto. Ahora vamos a ver lo que pensaba Agustín en cuanto al hombre, el problema del hombre, para seguir con esto de poner problema en todas partes. Digamos que de todas las sustancias finitas, las más perfectas son los ángeles, espíritus puros. Después viene el hombre, que está compuesto de una parte espiritual, el alma, y del cuerpo. Su concepción del hombre, pues hay que incluirla en la tradición platónica, es decir, un tanto dualista o directamente dualista. El hombre consta de dos sustancias distintas, cada una de ellas es completa e independiente, el alma y el cuerpo. ¿Os acordáis, Platón? El cuerpo, cárcel del alma, etcétera, etcétera. Y claro, el alma es superior en dignidad al cuerpo. Pero, a diferencia de Platón, no entiende San Agustín que el alma esté unida al cuerpo como consecuencia de un castigo, ni que el cuerpo sea su prisión. El alma humana, como la de los animales, anima al cuerpo, está unida a él por una inclinación natural y está presente en cada parte del cuerpo. El alma vivifica el cuerpo y produce la vida vegetativa, la sensitiva y la intelectiva. La vida vegetativa es, pues eso, la misma palabra indica, la de los vegetales, las funciones de alimentarse, respirar y tal. La sensitiva, ya propia de los animales que sienten, y la intelectiva, la más propiamente humana, la que nos eleva en mor de la razón a alcanzar las verdades eternas. El alma humana es una sustancia espiritual y material simple. Por lo tanto, está asegurada su inmortalidad. Al ser simple, no tiene partes, no se descompone. El alma humana no es una parte de Dios. Ya hemos dicho que ha dejado atrás su panteísmo y su gnosticismo. Pero, eso sí, es imagen de Dios. Y con sus tres facultades principales, que son la memoria, la inteligencia y la voluntad, las tres potencias del alma, pues también es reflejo de la Trinidad. Dios se refleja de alguna manera en todos los seres, pero de forma especial su imagen está en nuestra alma, en lo más profundo de nuestro ser. Por lo que tanto el hombre puede elevarse al conocimiento y cercanía de Dios, descubriendo y contemplando la huella divina en su propia alma. Para San Agustín está muy claro que el alma ha sido creada por Dios, pero no el tiempo y modo de dicha creación. Rechaza la tesis platónica de la preexistencia del alma. Pero aquí ya duda entre el traducianismo, es decir, la transmisión del alma de padres a hijos a partir de Adán y que mejor explica el dogma del pecado original, y el creacionismo, el alma creada en cada caso desde la nada. Ahora vamos a ver lo que pensaba de la moral. Vamos a llamarlo otra vez el problema de la moral. El fin último de toda la conducta humana y bien supremo es la felicidad, que no se puede alcanzar con los bienes exteriores finitos, ni perfeccionando nuestra mente, pero sí en la vida beatífica, en la contemplación de Dios, en la presencia de nuestra alma ante Dios. Digamos que tenemos una vocación sobrenatural que precisa del esfuerzo humano y de la gracia de Dios, de ambas cosas. La vida buena consiste precisamente en buscar a Dios y hacerlo con todas las capacidades de nuestro ser, el corazón, el alma y la mente. Y este corazón a Dios se extenderá de forma natural al prójimo. El bien y el ser coinciden, y dado que Dios es la plenitud del ser, es también la plenitud del bien o bien absoluto. Bien igual a ser. Bien absoluto, ser absoluto. Ser que no debe el ser a nadie. En sentido estricto, el mal no existe. El gran problema del mal, ¿os acordáis que tonteó con los maniqueos que explicaban el mal con dos principios, el principio del bien y el principio del mal? Bueno, pues aquí ya vemos que ha evolucionado.
El mal no existe. Es una ausencia de un determinado bien, una privación. Incluso la destrucción y muerte de los seres finitos, que vamos a llamar un mal natural, es en cierto modo un bien, pues permite la aparición de nuevas cosas. Por su parte, el mal moral corresponde a los actos humanos, es decir, libres, porque dependen de nuestra razón y voluntad. Estos son los actos malos, más malos, digamos, porque el mal natural ya está previsto y es un mal que da pie, forma parte de las leyes de la naturaleza. Pero este mal es fruto de una decisión libre. Y hay que tener en cuenta que en nosotros hay una tendencia o facilidad para el mal. Bueno, esto lo vemos por propia autopercepción. Hay cosas que nos tiran para abajo. Y aquí entra lo del pecado original y sus consecuencias. Por eso, el cuerpo y los deseos sensibles ignoran los bienes superiores y nos tiran para abajo. Y hay una lucha entre la búsqueda de los bienes inferiores y los bienes más trascendentes que nos acercan a Dios. Pero Dios, que nos sabe caídos, nos ha dado la facultad de captar las leyes eternas de la moralidad que están impresas en el corazón de todo hombre. O sea, nadie puede decir, yo no sabía que robar es malo. No lo tienes. Dios te lo ha puesto ahí en el alma. Esas leyes no son arbitrarias, pues son expresión de la eternidad de Dios. Dice que se podían dividir a los seres humanos en dos grandes grupos. Los que aman a Dios, se someten a su palabra y buscan la paz eterna, y los que quieren los bienes materiales y temporales y se prefieren a sí mismo antes que a Él. Y estos dos grupos están mezclados desde el principio de la historia. En cierto modo pertenecen a dos pueblos o ciudades distintas. Los primeros al territorio místico de la ciudad de Dios, Jerusalén, y los segundos a la ciudad temporal o terrena, Babilonia. Así en las Sagradas Escrituras siempre que se nombra Babilonia es la ciudad terrena y del pecado. San Agustín cree que desde el principio del mundo están enfrentadas, pero con el juicio final se separarán definitivamente. Esta división corresponde a la división entre Estado pagano, ciudad de Babilonia, y la Iglesia, ciudad de Jerusalén, y expresa la primacía que debería tener la Iglesia, sobre el Estado. Bueno, podríamos hablar mucho más de la filosofía de Platón, de Agustín. Mira, no lo voy a rectificar, no lo voy a rectificar en el montaje del audio para que se vea. Estos lapsos son interesantes porque ya vemos que Agustín es muy tributario de Platón, pero vemos que se desvían algunas cosillas, en lo que no acaba de cuadrar del todo con su fe. Pero en el esfuerzo por hermanar filosofía y fe, filosofía y teología, él ve la filosofía siempre como una especie de esclava de la teología. Y no lo hace las cosas forzadas, sino que las razona. Pero ya vemos que su base es platónica. Luego vendrá con el tiempo Tomás de Aquino, en la Edad Media, que en buena parte estará influida por San Agustín, y él rectifica un poquito este asunto porque empieza a tomar como su base a Aristóteles y atenuará mucho ese dualismo que hemos visto entre cuerpo y espíritu y muchas cosas que Agustín no tenía claras, pues Tomás sí que las verá, no sé si claras, pero de otro modo. De todas maneras, no hay oposición, ya os digo, entre Tomás de Aquino y Agustín, al menos no en todas las partes, quiero decir, no hay una oposición radical, en algunas cosas sí, y Tomás de Aquino lo tiene siempre como una fuente de autoridad, pero algunas cosas pues va por otro lado. Lo digo porque son los grandes pilares del pensamiento cristiano, por lo menos de Occidente. Y estoy haciendo un poquito de spoiler. He hecho 2 spoilers, de hecho, cuando he hablado de Descartes y cuando ahora he hablado de Tomás de Aquino. Y bueno, pues tiene muchas más cosas que contarse de San Agustín, hay muchas más cosas, pero ya os digo, os lo dejaré para un programa que narrará su vida y hablaremos de sus grandes obras. Muchas de sus grandes obras filosóficas y teológicas están dictadas por la lucha esta dialéctica que tenía contra las herejías, contra el pelagianismo, contra el donatismo, contra los otros. Iba escribiendo obras, iba desarrollando su filosofía a la par que su teología. Y bueno, así que
Yo creo que aquí ya lo podemos sacar el programa y he prometido el programa sobre la vida de San Agustín, que es apasionante, sobre todo porque escribió su propia autobiografía espiritual que se llama Las Confesiones, que ya con ese libro ya entiendes muchas cosas y además es un libro muy bien escrito y en el que mucha gente se ve reflejado. Y bueno, pues lo dicho, eso os lo prometo, lo intentaré hacerlo lo más pronto posible. Y yo creo que ya tenemos a grandes rasgos las notas principales del pensamiento de San Agustín, que está muy centrado en el tema del hombre, del conocimiento y de la razón y la fe y sus mutuas relaciones. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, quiero decir, no sé qué forma más tonta de acabar. Bueno, sencillamente digo que aquí lo dejo y si os ha gustado poned un me gusta. Y hasta pronto.